Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos aquí este día para estudiar este magnífico libro de Génesis. Pedimos, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes y corazones para recibir tu mensaje. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle a todos los presentes un saludo muy cordial y una bienvenida a este seminario especial, Descubriendo los Misterios de Génesis. En nuestro tema de hoy vamos a analizar algunos aspectos introductorios sobre el libro de Génesis. Lo primero que quisiera decir es que la palabra Génesis significa comienzos u orígenes. Es decir, el libro de Génesis tiene que ver con los comienzos o con los orígenes. Examinando el libro nos damos cuenta que el libro nos habla de varios comienzos. Por ejemplo, nos habla del comienzo del cosmos, de la atmósfera, de las aguas, de la tierra, de lo que se llama el cosmos. Nos habla también del origen de la vida, el origen de las plantas, el origen de los animales, el origen del hombre, el origen de la mujer, el origen del pecado, el origen de la muerte, el origen de la redención o de la salvación, el origen de las naciones. El libro de Génesis hasta nos habla del origen del conflicto entre los árabes y los judíos. Es decir, el libro de Génesis nos presenta en toda su gloria los orígenes de la mayoría de las cosas que nosotros conocemos hoy en el planeta Tierra. Quiero decirles algo en cuanto a la cronología del libro de Génesis. El libro de Génesis relata los primeros 2500 años de la historia del planeta Tierra. Inclusive en Génesis hay algunos relatos que no se encuentran registrados en ningún otro lugar histórico. Por ejemplo, ustedes no van a encontrar en excavaciones arqueológicas la historia de Caín y Abel, la historia de la Torre de Babel, la historia del diluvio como se encuentra en la Biblia, aunque hay otras historias diluviales. No van a encontrar registrado en la historia ninguno de estos eventos de Génesis 1 al 11. Es decir, el libro de Génesis nos presenta de una forma fidedigna, fiel, la historia del planeta Tierra durante sus primeros 2500 años. El libro de Génesis presenta una cronología corta del planeta Tierra. Lo que quiero decir es que el libro de Génesis no reconoce la validez de la teoría de la evolución. Aún el Papa Juan Pablo II, quien era muy admirado por muchas personas en el mundo, dijo que la teoría de la evolución es más que una mera teoría. Es decir, él estaba diciendo que probablemente el mundo llegó a la existencia por la evolución. Pero el libro de Génesis desconoce la teoría de la evolución. El libro de Génesis presenta una cronología corta de la Tierra. Según este libro, nuestro planeta tiene aproximadamente 6000 años de historia. Y el libro de Génesis relata los primeros 2500 años de esos 6000 años de historia. El libro de Génesis fue escrito por Moisés aproximadamente 1500 años antes de nacer el Señor Jesucristo. Es decir, el libro de Génesis tuvo su autor. Su autor fue Dios. Su escritor fue Moisés. Y la razón por la cual recalco tanto este punto es porque hay muchos eruditos hoy que dicen que Moisés no fue el autor. Un poco más adelante en nuestro tema vamos a hablar sobre ese aspecto. El libro de Génesis es el semillero de la Biblia. Las ideas que encontramos en Génesis son seminales y se desarrollan a través del resto de la Biblia. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Nosotros aquí en Fresno
tenemos un parque nacional cerca que se llama el Parque Nacional Sequoia. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los presentes han visitado alguna vez el Parque Nacional Sequoia, donde se encuentran esos árboles tan gigantescos? Pues permítame decirles algo en cuanto a esos árboles sequoia. Hay algunos de ellos que tienen 3.200 años de edad. Algunos de ellos miden más de 300 pies de altura. Además de eso, hay árboles que pesan 2,7 millones de libras. Un solo árbol, apreciados amigos y hermanos. Pero lo interesante es que esos árboles sequoia, algunos de ellos con 3.200 años de edad, se originaron con una semilla que tiene el tamaño de una hojuela de avena. Es decir, ese árbol, por ejemplo, el general Sherman, que posiblemente algunos de ustedes han visitado, ese árbol se originó con una pequeña semilla. Es decir, el árbol se encontraba encerrado en la semilla. Lo único que faltaba era sembrar la semilla para que la semilla creciera y para que finalmente produjera el árbol que hoy vemos en ese parque nacional. Lo mismo podemos decir de Génesis. En Génesis tenemos las semillas. Esas semillas en el transcurso de la Biblia crecen y finalmente llegan a su mayor crecimiento y su mayor desarrollo en el libro de Apocalipsis. Es decir, que Génesis tiene las semillas y Apocalipsis tiene esas semillas plenas y totalmente desarrolladas. Y el transcurso bíblico es el crecimiento de esa semilla. Por eso en este seminario no vamos a estudiar solamente el libro de Génesis, sino que vamos a ver cómo se desarrollan las ideas de Génesis a través de toda la Biblia, culminando en el libro de Apocalipsis. Permítame mencionarles un par de ejemplos para que entendamos este concepto de semilla, desarrollo y crecimiento de esa semilla o de esa idea. Mi versículo favorito en la Biblia es Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Quisiera invitarles a que fueran allí conmigo, Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Es un versículo cargado de significado. Va a ser el tema central, el versículo central de nuestro seminario. Dice allí Dios hablándole a la serpiente, quien es Satanás, lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, y la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero luego noten la última parte del versículo, dice: esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. 4 ideas claves en este versículo. 1, enemistad. 2, una serpiente. 3, una mujer. Y 4, la mujer tiene una simiente que está en guerra contra la serpiente. Mis queridos amigos, esta idea de Génesis 3:15 se desarrolla y se cumple en el libro de Apocalipsis. Noten el capítulo 12 de Apocalipsis y los versículos 1 al 5. Apocalipsis, el capítulo 12 y los versículos 1 al 5. Tenemos el desarrollo de esta semilla de Génesis 3:15. Dice allí, en Génesis 12 y el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Así que tenemos una mujer, ¿cierto? Noten el versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, tenía en su vientre una simiente. Tenía en su vientre a un niño que iba a nacer. Noten el versículo 3.
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y si ustedes van al versículo 9, van a notar que ese dragón bermejo es el diablo y Satanás, la serpiente antigua, dice allí. Ahora, note lo que dice el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón o la serpiente se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora yo pregunto, ¿pueden ustedes ver allí las ideas básicas de Génesis 3:15? Claro que sí. ¿Hay una mujer? ¿Cómo no? ¿Hay enemistad? Claro que sí. ¿Hay un dragón o una serpiente? ¿Cómo no? ¿La mujer tiene una simiente contra la cual lucha el dragón o la serpiente? ¿Cómo no? Es decir, para entender Apocalipsis 12, 1 al 5, tenemos que regresar a Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Quiero que notemos otro ejemplo. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 24. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 24. Estamos viendo cómo las semillas del Génesis se desarrollan en la Biblia y se cumplen finalmente y alcanzan su mayor crecimiento en el libro de Apocalipsis. Génesis 2 y el versículo 25, vamos a leer, no el 24, sino el 25, dice, hablando de Adán y Eva, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿En qué condición estaban Adán y Eva cuando fueron creados por Dios? Estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora necesito hacerles una explicación que vamos a estudiar con más detenimiento más adelante en este seminario. Adán y Eva estaban desnudos en lo que respecta a vestiduras artificiales hechas por seres humanos. Pero según la Biblia, ellos estaban cubiertos con un manto glorioso de luz. Es decir, estaban cubiertos con la gloria de Dios. Ahora, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasó con ese manto de luz? Note lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense que el manto de luz se fue y ahora se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. En su estado de inocencia, en su estado de pureza y de justicia, estaban vestidos con el manto de luz. Cuando pecan, el manto de luz se va y se dan cuenta que están desnudos. ¿Qué trataron de hacer Adán y Eva para cubrir su desnudez? Dice la última parte del versículo 7, y se hicieron delantales y se pusieron esos delantales de hojas de ¿qué? Hojas de higuera. Es decir, se taparon la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera. Pero ¿saben que aún después de eso se sentían desnudos? Porque en el versículo 10 Dios viene buscando a Adán y Eva, le dice, ¿dónde están? Y Adán dice, tuvimos miedo porque estábamos desnudos, pero